Estación de Jesús presenta su programa El que tenga oídos para oír, que oiga. Y ahora con ustedes, el pastor Luis Bustillo. Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas. Una vez más viniendo usted con el programa El que tenga oídos para oír, que oiga. En esta mañana voy a comenzar una serie de mensajes, 3 mensajes acerca de la eternidad, titulado ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás la eternidad? Y estaremos basando esta serie de mensajes en San Lucas capítulo 16, versos 19 en adelante, que dice la palabra de Dios de tal manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es el paraíso o el cielo. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades o en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La vida está llena de incertidumbres, pero como todos hemos nacido, ciertamente un día todos tenemos que morir. La muerte es el destino inevitable de todo ser humano. Dios dice en la Biblia que Noé fue un hombre que vivió 950 años, pero después de 950 años, él también murió. Así que la pregunta delante de nosotros en esta mañana ¿es la muerte el fin de todo? Cuando uno muere, ¿se acaba todo? Ciertamente la muerte es el fin de nuestros cuerpos físicos y mortales. ¿Pero qué es del espíritu del hombre? La Santa Biblia nos enseña de que el hombre es un ser tripartito, que significa que es cuerpo, el físico, el alma, tu personalidad, quién eres como persona individual, y espíritu, que es la parte tuya que es espiritual, que tiene relación con Dios. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La Biblia claramente enseña que después de la muerte existe vida. Pero los hombres tienen diferentes conceptos. Los ateos dicen: no hay Dios. Y por lo tanto, cuando uno muere, todo se acaba allí en el ataúd, en la tierra, 6 pies debajo de la tierra. El agnóstico dice: bueno, puede ser que haya Dios. No estamos seguros. Puede ser que haya Dios o puede ser que no haya. Solamente sabremos en aquel día.
El científico dice, yo necesito evidencia para poder creer en una vida después de la muerte. Pues hoy en día exactamente es lo que muchos científicos están haciendo. Acuerdo a la revista Newsweek de marzo 97, dicen que más de 15 millones de americanos han tenido una experiencia que han salido de su cuerpo y han experimentado una vida después de la muerte. Al ser resucitados por medios médicos, han tenido una experiencia de que se han visto en otro lugar. Por ejemplo, algunos explican de que murieron y se vieron postrados sobre la cama, sobre la camilla allí en el hospital, y de repente se vieron subir y traspasar el cielo y el universo y llegar a un lugar a través de un túnel de luz y llegar a un lugar donde al final habían seres queridos que habían muerto antes que ellos, que los estaban esperando, una música muy bonita, un lugar de un jardín hermoso, una luz fuerte que los llamaba, que les hablaba. Al fin quizá la luz le dijo, tienen que regresar, todavía no es su tiempo, y de repente se veían sobre su cuerpo otra vez y veían cómo entraban en su cuerpo y regresaban otra vez a la vida. Otros han tenido una experiencia terrible donde se sienten que están cayendo por un hoyo profundo y oscuro, cuyo final allí les están esperando unos seres grotescos que ellos describen como demonios, que les ponen cadenas y los arrastran a un lugar lleno de calor y mucha lumbre. Estos acontecimientos han ocurrido y están ocurriendo tan frecuentemente que los médicos y los científicos le han puesto un nombre a este fenómeno. Le han puesto el nombre NDE, en inglés Near Death Experience, experiencias cerca de la muerte. Hay científicos, médicos y psiquiatras que están dedicando sus vidas a estudiar este fenómeno de NDE, Near Death Experience, o experiencias después de la muerte. Mi abuelo tuvo una de estas experiencias. Y hoy no se las voy a contar porque dentro de varias semanas voy a estar hablando sobre el cielo. Hoy voy a hablar sobre algunas de las teorías que existen acerca de lo que ocurre después de la muerte. El próximo domingo les voy a hablar sobre el infierno. No se pierdan ese mensaje. Voy a estar hablando qué es el infierno, quiénes van al infierno, cómo es el infierno, y voy a estar voy a estarle poniendo a ustedes unas grabaciones de personas que han tenido una experiencia en el infierno y a unos científicos que supuestamente metieron un micrófono hasta las profundidades de la tierra y literalmente oyeron los ruidos del infierno, y eso la próxima semana se los voy a estar poniendo, así que no se pierda el próximo domingo el programa. Pero hoy vamos a estar hablando sobre algunos de los interrogantes acerca de qué es lo que acontece o qué encontraremos después de la muerte. Algunos creen, como los ateos, que al morir todo se acaba. En otras palabras, tú mueres, te pudres y se acabó todo. Ya tú dejas de existir. Cristo aquí en Lucas capítulo 16 nos está dando una historia de dos hombres. Uno llamado Dimes, acuerdo a las leyendas. Un hombre llamado Dimes y otro llamado Lázaro. Un hombre rico y un hombre mendigo llamado Lázaro. Ambos hombres mueren. Pero al morir, no dice la Biblia que todo terminó ahí. Miren lo que dice el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham representa el paraíso o la presencia de Dios. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, el rico fue sepultado, pero terminó todo ahí. Miren lo que dice el versículo 23. Y en el Hades o en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Así que vemos que ambos murieron, pero todo no terminó allí. Si creemos que Cristo es el Mesías, el Rey de Reyes, Señor de Señores, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, si creemos que la Biblia es la infalible, autoritaria palabra de Dios, y que la Biblia es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, y que Cristo es Dios y no es mentiroso, Cristo nos está dando una descripción de lo que ocurre después que un hombre muere.
Y en ningún momento Cristo nos dice que el fin del hombre se termina en la tumba, sino aquí Jesucristo nos está dando la descripción de dos hombres que murieron. Uno que creía en Cristo, uno que creía en Dios, este fue al paraíso. El otro que no creía en Dios, que era un hombre pecador, que murió en sus pecados, y ese fue al Hades o al infierno. Ambos estaban muy vivitos. Lázaro estaba muy vivito en la presencia de Dios, y también este hombre rico, Dimes, también estaba muy vivito en el infierno. Así que, acuerdo a la palabra de Dios, el fin del hombre no termina en la tumba, sino que el hombre es un ser eterno, un ser espiritual, que al morir su vida continúa. ¿Y dónde va a continuar? Depende de en quién ha puesto su fe. Si crees en Jesucristo, irás a la presencia del Señor. Y si no has creído en Cristo y vives en tus pecados sin arrepentirte, entonces irás a este lugar que la Biblia le llama el infierno. Otros enseñan que al morir nos convertimos en energía cósmica y nos unimos al ciclo de la vida. Muchos de los que creen esto son los que creen en la nueva era. Y enseñan que uno cuando muere simplemente se convierte en una energía cósmica, se une al ciclo de la vida y somos solamente energía. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Lucas capítulo 16, versos 22 y 23 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí vemos que Dimes, el rico, y Lázaro no se convirtieron en energía cósmica, sino eran personas literales. Dice que el rico tenía ojos, sentía sed, podía ver a Lázaro en el seno de Abraham. Eran personas, no se habían convertido en otra cosa, no se habían convertido en un animal, no se habían convertido en una energía, sino continuaban siendo ahora personas espirituales que estaban literalmente en un lugar. Lázaro en el paraíso y Dimes, el rico, en el infierno. Eran personas, no energía cósmica. Otros creen que al morir regresamos al mundo en muchas ocasiones en otra forma o como seres humanos. Los que creen esta creencia son los budistas, son aquellos que creen en la reencarnación, Y los que creen en la reencarnación son los que creen que uno al morir regresa o como otro ser humano, o si ha sido muy malo, puede regresar como algún tipo de animal, que los animales son seres reencarnados, y que uno va pasando por estos ciclos de reencarnación y reencarnación hasta que llega al estado de nirvana o a un estado que uno es completa energía o llega a ser como un Dios. Ahora, ¿existe la reencarnación? No acuerdo a la Biblia. Aquí en Lucas capítulo 16, versos 26 al 31, dice: además de todo esto, le está hablando Abraham al hombre rico, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, el rico le dice a Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: esto no es posible. En otras palabras, que el rico decía: por favor, manda a Lázaro que resucite entre los muertos, que vaya y le hable a mis 5 hermanos para que ellos no vengan a este terrible lugar. Pero Abraham dice: los que están aquí no pueden pasar allá, y los que están allá no pueden pasar para acá. En otras palabras, acuerdo a la Biblia, en Hebreos capítulo 9, verso 27, dice la palabra de Dios de tal manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La Biblia enseña que solamente el hombre puede morir una sola vez y después el juicio. El hombre no puede regresar, sino que solamente tienes una oportunidad.
ahora, en este momento, para decidir aceptar a Cristo o rechazarlo. Y depende de tu decisión, va a depender dónde tú vas a pasar el resto de la eternidad. Algunos también tienen el concepto que al morir, el creyente entra en un estado inconsciente o duerme hasta el día de la resurrección. En otras palabras, que uno queda dormido, no va ni al cielo ni a ningún lugar, uno queda en un estado de dormir hasta el día de la resurrección, y entonces uno vuelve a despertar, y entonces, pues dependiendo de si creyó en Cristo, ir al cielo o no ir al infierno. Pero ¿qué nos está diciendo aquí en Lucas capítulo 16, versos 22 y 24? Dice, aconteció que murió el mendigo inmediatamente, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pues si Lázaro hubiera estado dormido, entonces ¿cómo el rico le va a decir al padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y toque mi lengua? Si los que mueren quedan en un estado de dormir, entonces ¿a quién le estaba hablando el hombre rico? Abraham hubiera estado durmiendo. El mismo hombre rico, en vez de estar en el infierno, estaría en un estado de coma, un estado de dormir durante el tiempo hasta el día de la resurrección. Pero aquí claramente vemos que tanto Lázaro como Abraham y como Dimes el rico, los tres estaban conscientes, estaban despiertos, no estaban en un estado de dormir en absoluto, estaban completamente conscientes en ese momento. Así que vemos que cuando uno muere, uno no queda en un estado ahí durmiendo hasta el día de la resurrección, sino que al morir, si tú creíste en Cristo, vas al cielo. Y si no creíste en Cristo, tristemente vas al infierno. Porque esos son los únicos dos lugares que tú puedes ir después que tú mueras. Existe una secta que dicen que no existe un lugar de tormento. Hay una secta por ahí que dicen que no existe el infierno, que el infierno es aquí. Es más, que muchos dicen eso, que el infierno es la tierra, que la vida que tenemos que llevar aquí es el verdadero infierno. Y que no existe un lugar de tormento para el hombre. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque mi querido amigo, mi amiga, a mí me importa dos pepinos lo que dice la gente. Yo lo único que quiero saber es qué dice la palabra de Dios. ¿Saben por qué tanta gente cae en falsas doctrinas y falsas enseñanzas? Es porque no se dejan llevar por la Santa Biblia. Se dejan llevar por conceptos humanos y criterios humanos, interpretaciones humanas, en vez de lo que dice las Santas Escrituras. Cristo aquí, en este capítulo, en estos versículos de Lucas capítulo 16, versículos 19 en adelante, claramente nos está explicando cómo es el infierno. Nos está explicando qué ocurre cuando un hombre creyente muere y como un hombre que no cree y es un pecador muere, y qué es lo que acontece. Ahora, Cristo no es mentiroso, porque si fuera mentiroso no creeríamos en Él. Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y es Dios. Y por lo tanto, Cristo nos está dando una descripción de qué es lo que acontece después que uno muere. Nos está describiendo el paraíso y claramente, más que nada, nos está describiendo el infierno. Porque Cristo habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque Él, mi amigo, no quiere que tú vayas al infierno ni que yo vaya al infierno. Desafortunadamente, por nuestro pecado, nuestra rebelión, por rechazar este glorioso evangelio que Dios nos ha ofrecido por medio de su Hijo Jesucristo, nosotros terminamos ahí. El infierno no fue hecho para ti, para mí, fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero tristemente tú y yo, cuando rechazamos la verdad y el evangelio, entonces, mi amigo, tú y yo escogemos ir al infierno. Pero no voy a hablar más del infierno hoy porque quiero hablar, la próxima semana voy a hablar sobre el infierno. Por lo tanto, ¿hay infierno o no? Bueno, acuerda Lucas capítulo 16, verso 23 dice que en el Hades, en el infierno, el rico Dives alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Obviamente, vemos aquí
de que este hombre rico que murió en su pecado estaba en tormento, estaba siendo atormentado, estaba experimentando un lugar real. Mira lo que dice el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eran llamas reales que estaban atormentando esta vida. En Marcos capítulo 9, versículo 43 en adelante, y es interesante que esta secta que enseña que no hay infierno ha tomado estos versículos de la Biblia y los han literalmente sacado en el librito de ellos. Uno ve una línea en el versículo, le han quitado esta parte porque para apoyar la mentira de ellos. Pero mira lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 43. Jesús dijo estas palabras, Cristo mismo: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¡Wow! ¡Qué descripción tan terrible, tan horrible Cristo nos da del infierno! Él dice: mejor que te saques un ojo, te cortes un brazo, una pierna y entres a la presencia de Dios, que teniendo estas cosas y continuando en tu pecado, seas echado en el infierno, donde la llama nunca se apaga y el gusano no muere. Ahora, ¿es Cristo mentiroso o no? Eso es lo que tú tienes que determinar. Yo creo que Cristo dijo la verdad. Yo creo que la Biblia es la verdad. Y por lo tanto, si Jesús describe un infierno literal, no simbólico, no está hablando de un simbolismo, no está hablando de un cuento, Él está describiendo algo real. Un infierno literal, al cual el hombre que no cree en Dios va a este infierno. El hombre que sigue en su pecado, que rechaza el glorioso evangelio de Jesucristo. Es un infierno literal. Así que no te dejes engañar por aquellos que te dicen: no hay infierno. Finalmente, otros creen que al morir hay un lugar intermedio donde allí pagan por sus pecados para que después, cuando paguen sus pecados, puedan ser trasladados al cielo. Pero es lo que pasó aquí. ¿Podía Dives pagar por sus pecados en el infierno? Mira lo que dice esta porción bíblica, versículo 24 de Lucas. Mira lo que dice. Entonces, este es Dives, el hombre rico. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora fíjese el versículo 26. Además de todo esto, una gran división está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Lucas capítulo 16, verso 26. La Biblia claramente enseña de que una persona ya cuando está en el cielo no puede ir al infierno, y una persona que está en el infierno no puede ir al cielo. No hay boletos de transferencia. Al momento que tú mueres, tu destino está sellado. Eso es, si vamos a seguir lo que enseña la Biblia y no las tradiciones de los hombres. Mi querido amigo, nosotros no nos podemos llevar por las tradiciones de los hombres. Tenemos que llevarnos por lo que enseña la Santa Biblia. Y mi Biblia enseña de que cuando el hombre muere, ya su destino está sellado acuerdo a lo que ha creído. Si has creído en Cristo, si le has entregado tu vida a Cristo, entonces tendrás la seguridad de que al morir, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Pero mi querido oyente, si tú mueres en tus pecados, si a ti se te ha predicado a Cristo,
Si a ti se te ha hablado del Señor y tú sigues rechazándolo y sigues endureciendo tu corazón y sigues diciendo, bueno, yo creo a Dios a mi manera y yo tengo mi religión y esto y lo otro, pero tú sabes perfectamente que Cristo no está en tu vida ni en tu corazón, porque por tus hechos lo niegas, porque la vida que tú vives muestra que tú no tienes al Señor en tu corazón, porque la palabra dice, por sus frutos se conocerán, y muchos profesan conocer a Dios, pero por sus hechos lo niegan. No es un asunto de una profesión de boca, sino es una conversión, es una entrega, es una relación personal con Jesucristo. Si tú le entregas tu vida a Cristo, entonces tú tendrás la seguridad de ir al cielo. Pero si tú no lo haces, mi querido amigo, mi amiga, no hay, ni el médico chino te podrá salvar del infierno, ni las 100,000 misas te sacarán del infierno. Porque yo quiero decirte que tu destino está sellado ahora. Es tu decisión. Si recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces irás a la presencia de Dios el día que mueras. Pero si tú no crees en Cristo como tu Señor y Salvador, el día que mueras vas a ir derechito al infierno, a este lugar de tormento que habla la Biblia, y de allí, mi querido amigo, no vas a poder salir. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Si creemos, estaremos presentes con el Señor. Pero si no creemos, vamos al infierno. Y como dice la Biblia, dijo el Señor Jesucristo y le dijo a Abraham al rico Dimes, hay una gran cima entre el paraíso y el infierno. Uno no puede pasar de un lado al otro y el otro no puede pasar al otro lado. Quiere decir que al morir tu destino está sellado. Qué triste de aquellos que han muerto pensando de que después de la muerte van a tener como una otra oportunidad. Si eso fuera verdad, entonces la muerte de Cristo en la cruz no tuvo efecto. Entonces, ¿para qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Si el hombre después que muere tiene otra oportunidad pagando por sus pecados, entonces ¿para qué Cristo murió en la cruz? Y allí en la cruz Él pagó por tus pecados. Jamás el hombre puede pagar por sus pecados. La única paga del pecado es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y al tú creer en Él, te puedes apropiar de esa gloriosa salvación. Es la única forma para tú poderte salvar, creyendo en Cristo. Por lo tanto, mi querido amigo, mi amiga, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Si crees en Cristo, con Él. Si no crees en Cristo, si no le sirves al Señor, vas a ir al infierno. Y la próxima semana voy a estar hablando sobre el infierno. No te pierdas este programa. Voy a ver qué hay en el infierno, quiénes van al infierno, cómo será el infierno y otros interrogantes. No te lo pierdas. Pero en esta mañana quiero decirte, entrégate al Señor. Escapa por tu vida mientras todavía hay tiempo. Jesús te ama. Él dio su vida por ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga. Te invitamos a la misión de Jesús en esta mañana. Ven y gózate con nosotros. Ven a la iglesia. No te quedes en casa.